continuación vamos a realizar el concepto de farmacocinética. Vamos a iniciar con la absorción. Recordemos que la farmacocinética lo que va a estudiar es todos los procesos que el cuerpo le va a realizar al fármaco. Y vamos a tener 4 procesos que corresponden a la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. La absorción es el primero de ellos y el que vamos a revisar a continuación. La absorción corresponde o se define como el paso del fármaco desde el sitio de administración hacia la circulación sistémica. ¿Okay? Vías o sitios de administración son diversos. Los más usados o el más usado va a ser la administración que se da por vía enteral. ¿Sí? Por vía enteral. Entonces, la administración por vía enteral es la que va a utilizar el tubo gastrointestinal. Esta administración va a tener ciertas ventajas porque puede ser autoadministrada, ¿sí? Además vamos a encontrar que la administración por vía enteral también tiene desventajas, como puede ser el metabolismo de primer paso, que vienen a ser las modificaciones producidas por principalmente el hígado, y que la biodisponibilidad va a ser menor en comparación con otras vías, como va a ser la vía parenteral. La vía parenteral es justamente la que no utiliza el tubo gastrointestinal, y aquí tenemos a la vía endovenosa, la intramuscular, la subcutánea. Entonces, la vía parenteral, específicamente la vía endovenosa, tiene ventajas que, por ejemplo, permite administrar grandes volúmenes, fármacos hidrosolubles van a entrar bien, ¿no? Con gran volumen, no va a tener el metabolismo de primer paso, y eso es positivo. Por lo tanto, su biodisponibilidad es del 100%, ¿no? Sin embargo, pues requiere de personal entrenado para su administración correcta. Otras vías que pueden evitar el metabolismo de primer paso, por ejemplo, está la vía rectal, que lo evita en un 50%. Y tenemos otras vías complementarias, ¿no? Como la vía inhalatoria, la vía nasal, ocular, óptica, la epidural en el caso de anestésicos, y la vía tópica, ¿no? La vía tópica va a depender de la perfusión de la piel, del grosor de la piel, del contenido de grasa de la piel, entre otros. En general, factores que afectan la absorción, y especialmente hablamos de la absorción enteral, uno va a ser el pH, ¿sí? Aquí es importante recordar que cuando tenemos formas polares, estas son las formas polares, es decir, las formas que tienen carga. Estas formas polares tienen dificultad para atravesar la bicapa fosfolipídica. Entonces, las formas polares no atraviesan con facilidad. ¿Quiénes sí atraviesan con facilidad? Las formas apolares, las formas sin carga. Ya está. Entonces, para la absorción, a mí me conviene que se encuentre el pH del medio, genere formas apolares del fármaco. ¿Y esto cómo se va a producir? Por lo siguiente, porque la mayoría de fármacos son ácidos o bases débiles. Acá tenemos un ácido débil. Este ácido débil, ¿dónde se absorbe mejor? En medios de pH ácido, ¿sí? Y por el contrario, una base débil se absorbe mejor en medios con pH básico. ¿Sí? Ya está. Si yo pongo un fármaco ácido débil en un pH básico, se van a generar muchas formas apolares y no se absorberá. Si yo pongo un fármaco básico en un pH ácido, por ejemplo un fármaco básico en el estómago, no se va a absorber bien. ¿Por qué? Porque se generan muchas formas polares con carga que no atraviesan la bicapa fosfolipídica. Otro factor que afecta la absorción es la circulación, ¿sí? Si no hay buena circulación, entonces la absorción disminuye. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los casos de shock. Entonces, en shock la absorción está disminuida. Diarreas. Cuando aumenta la velocidad del tránsito intestinal, si aumenta la velocidad, la exposición a la superficie de absorción es breve. Entonces, el aumento de la velocidad es inversamente proporcional a la absorción. Y otro factor que va a afectar también es la superficie de absorción. Aquellas patologías que dañan las vellosidades intestinales, la superficie de absorción,
por ejemplo, enfermedades intestinales, enfermedad de Crohn, etcétera, pues va a afectar la absorción de fármacos. ¿Qué más? La glucoproteína P. La glucoproteína P es una proteína que va a generar un transporte activo con gasto de energía. Y lo que va a impedir es que se absorba bien los fármacos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden ingresar por difusión, lo que va a hacer es, va a sacar el fármaco del intracelular. Es importante comentar que la glucoproteína P tiene especial importancia, por ejemplo, en los casos de resistencia en tratamientos antiquimioterápicos. Veamos ahora los mecanismos de absorción. Si existen diversos mecanismos de absorción, vamos a tener aquellos que se dan entre las células. Esta absorción es paracelular, ¿sí? Entre las células del endotelio. Luego tenemos aquellos que se dan sin gasto de energía, como es la difusión pasiva y la difusión facilitada. Ambos no van a gastar energía, ¿sí? ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, difusión pasiva y difusión facilitada no gastan energía. Se dan a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Si no, la diferencia es que en la difusión facilitada se utiliza un transportador. En cambio, en la difusión pasiva no, porque difunde a través de ¿qué? De la bicapa fosfolipídica. El que sí va a gastar energía, ¿quién es? El transporte activo, que ustedes lo ven aquí. Y el ejemplo son las bombas, ¿sí? Las bombas. Entonces las bombas, por ejemplo, la glucoproteína P, la bomba de sodio y potasio, gastan ATP, hay gasto de energía. Por último, existe un mecanismo de transporte que incluye la modificación de la membrana, ¿no? Aquí tenemos la fagocitosis cuando hablamos de sólidos, de transportes sólidos, o la pinocitosis cuando hablamos de transportes a través de membrana de elementos solubles líquidos. Muy bien, una vez que se ha realizado la absorción, yo voy a poder entender el concepto de biodisponibilidad. Entonces la biodisponibilidad está representada por la letra F y es la relación, ¿no?, entre la concentración del fármaco en el sitio de administración de la concentración del fármaco en la circulación sistémica. Entonces yo en el sitio de administración le puedo haber dado 100, pero en la circulación sistémica llegó 50, entonces diré que la biodisponibilidad es del 50%. ¿Con qué lo voy a comparar? Con aquel que no tiene absorción, es decir, con la vía endovenosa. Entonces la vía endovenosa es mi patrón. La vía endovenosa va a dibujar un área bajo la curva del 100% de biodisponibilidad en el momento cero. ¿Por qué? Porque no hubo absorción versus la absorción por vía oral, que obviamente ha pasado metabolismo de primer paso, se vio afectado por el pH, entre otras cosas. Muy bien, ya está. Listo. ¿Qué otros factores van a afectar a la biodisponibilidad? La solubilidad del fármaco, los excipientes que acompañan al medicamento y obviamente el metabolismo de primer paso. Ahora vamos con la distribución. La distribución es la segunda etapa o el segundo proceso dentro de la farmacocinética y consiste en el paso del fármaco desde la circulación sistémica hacia el tejido, ¿sí? Hacia el tejido donde el fármaco se va a unir al ligando, ¿ok? Listo. Ahora, esta distribución va a estar afectada por varios factores. ¿Qué factores la afectan? El flujo sanguíneo, ¿no?, la permeabilidad capilar y la unión a proteínas. Y por último, el pH y la solubilidad del fármaco. Aquellos tejidos con poco flujo sanguíneo o, por ejemplo, en estados de shock, ¿no? Perdón, acá la flecha hacia abajo es hacia aquí. Aquellos tejidos con poco flujo sanguíneo o en vasoconstricción por encontrarse en estado de shock van a tener menor distribución. Tejidos con alta permeabilidad capilar, como pueden ser el hígado y el vaso. ¿Por qué? Porque tienen capilares fenestrados, van a permitir una mejor distribución del fármaco en ese tejido. Y por el contrario, endotelios, ¿no?, con uniones hendiduras muy estrechas o ausentes, o
por ejemplo en el caso de la barrera hematoencefálica a nivel de sistema nervioso central, no van a permitir la distribución adecuada del fármaco en el tejido. Por lo tanto, los fármacos que van a lograr ingresar al sistema nervioso central son aquellos que son muy hidrofóbicos o muy lipofílicos o que tengan transportadores específicos. Por último, la unión a proteínas se da desde el momento en que el fármaco está en la circulación sistémica. Dentro de las proteínas plasmáticas importantes vamos a tener la albúmina, la alfa-1 glucoproteína ácida, las lipoproteínas, los mismos eritrocitos. La unión a proteínas va a servir como una reserva del fármaco, ¿sí? El fármaco que se distribuye en los tejidos es el fármaco libre, no el que está unido a proteínas. Por lo tanto, un fármaco con alta unión a proteínas va a significar que la droga libre está en poca cantidad y la distribución es baja. Por el contrario, un fármaco que tenga baja unión a proteínas tiene alta droga libre y por lo tanto alta distribución. Lo cierto es que cuando disminuye la concentración plasmática de droga libre, el fármaco unido a proteínas sirve como reservorio y se disocia, ¿sí? Para que la concentración de droga libre no caiga. De la misma forma, no olvidemos que las formas apolares y lipofílicas van a distribuir con facilidad esta membrana fosfolipídica, ¿no? También es importante esto, por ejemplo, en la gestación. No olvidemos en la gestante, ¿no? Para que cruce la barrera, ya hemos hablado de una barrera, que es la barrera hematoencefálica, otra barrera es la barrera placentaria, se requiere de bajo peso molecular del fármaco, inferior a 500 Daltons. Fármacos de más tamaño difícilmente van a poder atravesar esta barrera. Por último, dentro de distribución hay un concepto que es el concepto de volumen de distribución, que es un concepto teórico, ¿no? Que va a relacionar, el volumen de distribución va a ser igual al fármaco total en el cuerpo, ¿no? Sobre la concentración del fármaco en el plasma. ¿Sí? Me indica entonces cuánto volumen yo requiero que tenga todo el organismo para lograr la misma concentración del plasma. Cuando el volumen de distribución es bajo, es decir, 4 litros o menos, ¿eso cómo lo debo entender? Lo importante es la interpretación. Significa que el fármaco concentra bien en plasma. Cuando es intermedio, es decir, hasta 12 litros de volumen de distribución, el fármaco concentra bien en plasma y concentra bien en el intersticio. Y cuando es un volumen de distribución alto, es decir, más de 24 litros, va a concentrar bien en todos los tejidos. Ejemplos de cada uno: de baja volumen de distribución, la heparina; de volumen de distribución intermedio, se queda en el intersticio, aminoglucósidos; y de volumen de distribución alto, el etanol, tenemos los antimaláricos y algunos fármacos que actúan a nivel intracelular, algunos antibióticos, como puede ser el caso de la doxiciclina. Vamos con la siguiente etapa dentro de la farmacocinética, que corresponde al metabolismo. El metabolismo se lleva a cabo en diversos tejidos, ¿no? En el intestino, en la misma piel, en el hígado, entre otros, pero el principal órgano va a ser el hígado, ¿sí? Entonces, en el metabolismo lo que se busca es que un fármaco lipofílico se pueda transformar en un hidrofílico, porque este hidrofílico va a ser de fácil eliminación. Para eso hay dos reacciones, tanto de fase 1 como de fase 2. Las reacciones de fase 1 lo que realizan son reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis, y tienen como objetivo volver el fármaco más polar, ¿ya? Volverlo polar. Si es polar, significa que tiene carga. Si tiene carga, pues también es de más fácil eliminación. Ahora, en estas reacciones de fase 1, pues gran parte del fármaco quedará inactivo. Pero también esta reacción de fase 1 nos sirve para activar fármacos. O sea, yo administro por vía oral profármacos y en la fase 1 se activan a fármacos. Viene a ser el caso del enalapril y el elanaprilato, ¿sí? Que en la fase 1 se va a activar. Luego vienen las reacciones de fase 2. En las reacciones de fase 2 lo que se hace es que se conjuga esa molécula. Esa conjugación principalmente se va a realizar ¿con quién?
con ácido glucurónico, es lo más frecuente, es la glucuronización, pero no es lo único, ¿no? Puede ser con ácido sulfídrico, con glutatión, entre otros, ¿ok? Pero no olviden acá en la fase 2, la glucuronización es lo más importante. ¿Un fármaco se puede eliminar directamente sin pasar por fase 1 y fase 2? Sí. ¿Puede solamente pasar por fase 1? Sí. Y no por la 2. Pasar por la 1 y la 2 también, o entrar directamente a la fase 2. Entonces, no siempre esto va en orden. Muy bien. Ahora, estas reacciones de fase 1 son metabolizadas por el citocromo P450. ¿Sí? Es una familia de enzimas. Estas familias pueden ser inducidas o pueden ser inhibidas por ciertos fármacos. Esta inducción o inhibición es importante para entender las interacciones medicamentosas. Entonces, si yo doy un solo fármaco, no hay problema. El problema es cuando doy dos y ambos se van a metabolizar por el mismo citocromo, o en todo caso cuando uno de ellos es inductor o inhibidor del fármaco B que va a utilizar ese citocromo, ¿sí? Dentro de los inductores, que no deberíamos olvidar, por ejemplo, tenemos a la rifampicina, tenemos a los anticonvulsivantes como la carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Y en inhibidores, ketoconazol, tenemos macrólidos como la eritromicina y también anticonvulsivantes como el ácido valproico. Si quiero evitar el metabolismo de primer paso, esto se va a dar a través de la vía rectal, no se olviden, 50%, vía sublingual, en parte también, una absorción errática, y la vía parenteral lo evita porque específicamente la vía endovenosa pues se va a administrar el fármaco en la circulación sistémica. Por último, la eliminación va a estar a cargo de varios sistemas, principalmente el sistema urinario, y no queda atrás también el sistema o la vía biliar, ¿no? Que también sirve para eliminar fármacos. Cuando hablamos de la eliminación por vía urinaria hay tres procesos importantes. Uno es la filtración, que sea a nivel de la cápsula de Bowman. Dos, la secreción tubular. Y tres, la reabsorción tubular pasiva. Bueno, acá como saben ustedes tenemos un ultrafiltrado que va a tener algo de la concentración del fármaco, pero lo que más concentración del fármaco genera en el túbulo es la secreción que se realiza a través de transportadores, hacia este sentido, con gasto de energía. Entonces ahí hay dos transportadores importantes, el transportador de cationes y el transportador de aniones, ¿no? Se llaman el CAT y el OAT, por sus siglas en inglés. Entonces estos generan alta concentración del fármaco en el túbulo, y si este fármaco es lipofílico o en todo caso es apolar, va a regresar a la circulación sistémica, ¿sí? Mediante un mecanismo de reabsorción pasiva. Por eso lo que se busca es que sea hidrosoluble, altamente hidrosoluble, y que tenga carga, es decir, sea polar, para que no ocurra esta reabsorción pasiva. Para terminar, no olvidemos que la cinética de eliminación de los fármacos va a tener dos órdenes. La de primer orden, que es la más común casi en todos los fármacos, ¿sí? Que se caracteriza, ¿por qué? Porque la velocidad de eliminación es directamente proporcional a la concentración sérica del fármaco, y donde voy a tener un tiempo de vida media, ¿sí? Que va a ser constante, mientras que existe la eliminación de orden cero, que queda restringida para algunos fármacos como el etanol o como la aspirina a altas dosis o como la fenitoína también a dosis altas, en las cuales la velocidad ya no es directamente proporcional a la eliminación, sino que la velocidad de eliminación es constante y el tiempo de vida media más bien es el que cambia, ¿no? Es el variable. Y listo. Con eso hemos visto todos los procesos dentro de la farmacocinética.